Bien, entonces en psicología aplicada a la empresa, en esta cuarta unidad, pues se va a trabajar una actividad integradora de la unidad, que son las exposiciones que comienzan a partir pues de la otra semana. Entonces tenemos aquí los temas que ustedes van a abarcar y bueno, eso ya lo clasificamos, ya cada quien sabe, ahora ya tiene una idea más general del tema que le toca exponer. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la industria en Guatemala, que vamos a ver los inicios de esta índole en nuestro país, de este sector pues económico, y surge en Guatemala en 1880, donde se estableció la fábrica de hilados y tejidos Cantel, que fue la primera gran industria en nuestro país, en 1880. Luego vendría la cervecería centroamericana en 1886, otra empresa que poco a poco fue creciendo. Hoy en día es una de las empresas más consolidadas y grandes del país. Y bueno, no solo del país. Luego está la empresa eléctrica de Guatemala en 1894 y la fábrica de cementos Novela, o Novella, no sé cómo se pronuncia, en 1897. Son las primeras grandes empresas que impulsaron la industria en nuestro país. Es decir, ya se deja atrás el pensamiento 100% agrícola. Antes de esto, la industria, la economía del país se sostenía sobre sobre la agricultura. Específicamente, pues estuvo toda esa temporada del café en Guatemala. Y la agricultura, pues que siempre va a ser parte de nuestras actividades económicas. La verdad es que es la principal. Entonces, pero a partir de estos años, en 1800, pues surgen estas grandes industrias que empiezan esa nueva etapa de la economía del país. Ya no solo se va a sostener en agricultura, sino que vamos a tener ya una industrialización y grandes empresas que también se empiezan a formar parte de este sector. Pues desde 1880, la primera fábrica en Guatemala de hilados y tejidos Cantel. Entonces, es la primera industria importante del país. Luego, tenemos que simultáneamente emergían muchas otras pequeñas y medianas industrias que juntas contribuyeron al desarrollo de la economía y a la comunidad a la comodidad de los usuarios y los consumidores. Es decir, lentamente se fue cambiando de esa economía totalmente agraria a esta parte de la industria. Y todo pues buscando la satisfacción de los consumidores, ¿verdad? Estas fotografías, por ejemplo, aquí está el mercado de Guatemala en los años 20, ¿verdad? Entonces tenemos acá pequeñas industrias y comercios que poco a poco pues fueron ganando terreno. Ya no todo era solo agricultura, pero todo empieza desde finales del 1800. Y bueno, una de las entidades importantes en cuanto a la industria del país surge en 1920, tras la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera, que fue un presidente, pues como su nombre lo dice, una dictadura, si no estoy mal, fueron 30 años. Jorge Ubico fue el que estuvo 14 años en en el poder, si no recuerdo mal. Vamos a buscar acá. Veamos, Manuel Estrada Cabrera estuvo desde 8 de febrero de 1898 al 14 de abril de 1920. Imagínense la cantidad de años, fueron 22 años en el poder. Entonces, durante esa etapa, pues se le considera como una dictadura. Él eliminó la libertad de prensa y la libertad de asociación. Entonces, durante esa temporada, pues nadie podía asociarse, hacer reuniones porque era pues desaparecido del país. Entonces, tras fuertes manifestaciones y un enfrentamiento, en 1920, pues cae el gobierno de Estrada Cabrera.
Entonces, el siguiente gobierno, que fue Carlos Herrera, estableció el Ministerio de Agricultura y surgieron la Asociación, General de Agricultores, el AGA, y la Cámara de Comercio de Guatemala, que es la CCG. Entonces, bien, a partir de acá se empieza a organizar todo este ámbito de la agricultura. Se empiezan a asociar pequeños agricultores para hacer crecer pues su negocio o esta industria. Entonces empiezan a hacer este tipo de asociaciones que ya permiten el desarrollo, que es más fácil un desarrollo en conjunto que pues individual, ¿verdad? Entonces, ahí sí que el trabajo en equipo se puede aplicar a grandes industrias. Entonces, a través de estas asociaciones, los agricultores, pues muchos hicieron crecer toda esta industria. Entonces, desde 1920 fue necesario quitar del poder a esta dictadura de 22 años para que se diera ese desarrollo de la industria agrícola. Bien, si voy muy rápido me dicen y regreso porque puede ser que no hayan tomado algún dato. Muy bien, entonces de acá surge el AGA, ¿verdad? La Asociación General de Agricultores. Entonces, todo este proceso fue bastante conflictivo, hubieron manifestaciones, hubieron pues destrozos de instituciones públicas, pero miren, muchas personas están en contra de lo que son las manifestaciones y dicen y se expresan mal. Por ejemplo, ahorita pues somos testigos de una lucha más, de una manifestación, y no sé si alguien se vio afectado por el bloqueo de ayer o el de antier, y creo que hoy vuelven a bloquear carreteras, pero en este caso pues es una lucha totalmente diferente. Pero imagínense, si en 1920 no se hubiera dado esta manifestación contra Manuel Estrada Cabrera, pues es posible que esa dictadura siguiera por más años y se retrasara el desarrollo económico del país. Uno. Y dos, gracias a manifestaciones, es que, bueno, esto mucho más adelante, se ha logrado tener una jornada laboral, a ver ustedes, de cuántas horas es actualmente, para ganar el mínimo, de cuánto es la jornada laboral en el país, cuántas horas. 8 horas. De 8 horas. Exactamente, de 8 horas. Eso es un beneficio que todos, bueno, los que tenemos la dicha de tener un trabajo, porque hay muchas personas que ahorita con la pandemia, pues quedaron a la deriva, pero normalmente, ¿verdad? Esta jornada laboral es de 8 horas y hay un salario mínimo, que si bien no corresponde a lo que vale la canasta básica, eso es otro tema, pero se logró avances en cuanto a la jornada laboral, que se estableciera el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, y todos esos beneficios que están en el Código del Trabajo, pues se ganaron de esta manera, con una manifestación. Entonces, la voz del pueblo realmente a veces se tiene que hacer escuchar, aunque a través de estos métodos, ¿verdad? Entonces, pues en 1920 eso ayudó a derrocar a Manuel Estrada Cabrera y a que se permitiera la asociación y eso permitió el desarrollo en ciertas industrias como la agricultura y bueno, se comienza genera la Cámara de Comercio de Guatemala. Entonces, fue algo beneficioso para el país. Luego, en 1929, un grupo de industriales fundó la Asociación de Industriales de Guatemala, la AIG, que se mantuvo hasta 1931 por la depresión mundial que sobrevino tras la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York en 1929, producto de guerras y demás. Entonces, gracias a este grupo de industriales, esta asociación, pues se logró mantener la industria en el país a pesar de la depresión mundial y la caída de la bolsa de valores. Entonces, las asociaciones realmente sí son productivas para la industria. En este caso, lograron hacer que se mantuviera a pesar de esta gran depresión. A ver, les doy un minuto para que investiguen y me digan el porqué de esa depresión mundial en 1929.
Lo pueden buscar como depresión económica de 1929. ¿Alguien ya lo halló? Jóvenes de quinto administración están por ahí. Ya, profesora, Ya, profesor. Muy bien, ¿qué encontraron? Alguien que que me cuente así breve. la gran, ¿cómo se llama? Depresión económica se dio por la caída de la bolsa de valores en Nueva York y por la congelación de varios bancos y la producción que se tenían, pero también en otro artículo menciona que Europa y los países que explotaban salieron de control y esto hizo a que se viniese a un quiebre total. Muy bien, a ver qué encontró la otra compañera. Bueno, yo encontré que el desempleo aumentó en los Estados Unidos con un 25% y algunos países alcanzó el 33%. También hay ciudades que fueron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada y la industria de la construcción. Muy bien, gracias a los dos por investigar. Yo sé que los demás también buscaron, pero bueno, entonces miren, esto fue previo a la Segunda Guerra Mundial. Se cree que parte de esto pues vino a desembocar en ese conflicto bélico, pero entonces miren, cuando hay una depresión y caen los valores, caen la producción que baja en costos, genera menos ganancias, eso genera desempleo porque las empresas, para no tener que declararse en bancarrota o cerrar sus puertas, tienden a despedir a los empleados que sean necesarios y quedarse solo con el mínimo para seguir produciendo y tener la mínima cantidad de pago de planillas y todo esto, ¿verdad? Pero es una etapa bastante difícil que se alargó casi una década, vino a afectar a todos los países, principalmente a los pequeños, tanto a los grandes desarrollados como a los pequeños. Entonces, miren, Guatemala no se salvó de ello. Hubo también una recesión económica acá, pero al ser pues algo nueva la industria en nuestro país, logró mantenerse a flote. No quiere decir que no haya habido desempleo y demás, claro que sí, pero pues como no éramos parte tan importante de la bolsa de valores y todo esto relacionado, pues se logró mantener. Pero fue una etapa bastante dura económicamente a nivel mundial. O sea, se conoce como la más grande depresión económica del siglo XX. Ahorita en el siglo XXI se podría considerar la generada por la pandemia. 2020, muchas industrias tuvieron que cerrar sus puertas porque perdieron totalmente. Eso es de parte de lo negativo. En cuanto a lo positivo, se cree que lo que son las ventas a través de Internet, se desarrolló esa industria lo que habría tardado 5 años, solo en el 2020, por debido a la cuarentena. O sea, muchas industrias se vieron afectadas, pero también crecieron industrias nuevas, como la de pedidos por Internet. Antes nos daba pavor pedir algo por Internet porque pensábamos que nos iban a estafar, ¿verdad? Pero ahora son más las personas que prefieren comprar por ese medio que ir a buscarlo a un centro comercial o algo más. Entonces, así es la industria, ¿verdad? Hay periodos de recesión, hay periodos de gran desarrollo, entonces, pues, al final de cuentas es algo voluble, a muchas condiciones, no digamos después de la guerra o durante la guerra, la industria que mayor énfasis tuvo, pues, fue la producción de armas. Pero bueno, entonces, luego de esto, en 1929,
en 1931 pues desapareció esta Asociación de Industriales de Guatemala. Y bueno, durante todo ese problema, ¿verdad? Esta crisis económica le tocó enfrentarla al presidente Jorge Ubico. En 1932, él formó el Comité para el Fomento de la Industria, o sea, una institución cuya finalidad era ayudar a la industria y pues hacer que creciera y se desarrollaran nuevas. Entonces, 2 años después se fusionaron la AIG y la CCG y surgió la Cámara de Comercio e Industria de Guatemala, la CCIG. Esta participó en las ferias nacionales de Ubico, alentando a los industriales a exhibir sus productos. Es decir, no todo fue malo en el Partido Liberal Progresista durante el gobierno de Jorge Ubico. O sea, no les voy a hablar maravillas de él porque no, tampoco. Pero aparte de pues todo ese lado negativo de su gobierno, pues sí ayudó a la industria del país. Entonces, pues no todo tiene 100% malo y 100% bueno, ¿verdad? Pero él al menos ayudó a la industria del país. Entonces, a alentar a los industriales a exhibir sus productos, a hacerlos notar, eso generó pues una mejora en cuanto a las condiciones de ellos, incluso a la exportación y demás. Entonces, no todo es malo con este señor. Pero bueno, ahí ya vienen esas asociaciones gremiales que hasta hoy en día, solo que hoy no se llama Cámara de Comercio e Industria de Guatemala, CCIG. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama hoy en día esa asociación de la industria en el país? ¿Alguna idea? Bueno, igual lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero les dejo ahí la pregunta. ¿Cómo se llama hoy en día esa asociación? Ya no tiene el mismo nombre, pero es muy famosa, ¿verdad? Y si ellos dicen no, el gobierno incluso cambia políticas, pero bueno, eso será el trato entre ellos. Pero entonces, Jorge Ubico sí ayudó a levantar la industria luego de esa gran crisis económica. Como les digo, no todo de lo del gobierno de él fue malo. Luego, al caer la dictadura, porque al final también fue una dictadura que duró aproximadamente 14 años, pues se da el proceso de la revolución del 20 de octubre de 1944. Acá las clases medias se vieron favorecidas, con mejores oportunidades de trabajo y salario. Aquí voy a hacer un paréntesis. Antes de ello, el gobierno no aseguraba absolutamente nada de beneficios para el trabajador, sino para la empresa. Concesiones, grandes bonos, baja de impuestos, todo eso se había estado manejando para que las empresas se desarrollaran y lograran crecer. Eso viene desde la concesión de tierras a los cafetaleros en gobiernos pues anteriores. Pero a partir de 1944, que se le conoce como la década de la democracia verdadera en el país, que fueron solo 10 años, de 1944 a 1954, en los que se logran la mayoría de beneficios que tenemos. 8 horas, horas extras, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la jubilación, todos los beneficios, incluso el bono 14 y todo eso que contamos, pues vienen de esta época, de la revolución, de esos 10 años de verdad democracia en el país. Y bueno, después pues los derrocan en 1954, Jacobo Arbenz Guzmán es ridiculizado y expulsado del país. Triste, ¿verdad? Pero en esos 10 años se logró un montón de beneficios para las clases medias, la clase trabajadora del país, ya no solo para las industrias, que aún hoy en día tienen muchos beneficios, tienen mucha ayuda de parte del gobierno, las industrias y pues bueno, los trabajadores seguimos ahí igual con unos cuantos aumentos al salario mínimo, pero las condiciones en las que estamos vienen desde 1944, no se han hecho mejoras a partir de esa década. Pero bueno, regresemos entonces al final de la dictadura ubiquista, en 1944. Las clases medias se ven favorecidas con oportunidades de trabajo y salario.
la industria se pudo expandir y en 1948 se fundó la Asociación General de Industriales de Guatemala, la AGIG. O sea, ahí vamos viendo cómo va cambiando esa industria. Sin embargo, las experiencias negativas vividas por algunos industriales y por el sector agrario durante los gobiernos revolucionarios, porque ya no era el beneficio para la industria, sino para el trabajador, se devolvieron tierras a los agricultores de nativos y se le quitaron tierras que habían sido concesiones a estas grandes industrias, pues todo eso generó molestias, que el gobierno fuera hacia el pueblo y no a la industria, pues causó ciertos descontentos. Entonces, impulsaron al sector empresarial a organizarse en asociaciones y cámaras para la defensa de sus intereses. Aquí hago énfasis en eso, sus intereses. O sea, están relacionados con el desarrollo del país, al crecimiento de la economía, pero ¿dónde queda el trabajador? Entonces ahí es donde hay un poco de conflicto en esto. En 1944, pues queda un triunvirato, o sea, 3 personas al mando del país, Jorge Teorelo Garrido, Jacobo Arbenz Guzmán y Francisco Javier Arana. Fueron los 3 que quedaron y luego pues fue electo Jacobo Arbenz Guzmán y Arévalo después, ¿va? Entonces nos vamos ahí con gobiernos electos y personas que pues ayudaron a dejar el país con los beneficios que tenemos. A Arévalo es, si no estoy mal, a quien le debemos el Código del Trabajo, que es donde nos podemos basar para ver que realmente no estemos siendo, pues, mal pagados, explotados y cosas así. Tenemos un código, una ley a la que podemos basarnos para defendernos como trabajadores. Pero bueno, esto generó cierto descontento con el sector industrial y pues bueno, ahí surge que después en 1954 pues sean derrocados estos gobiernos revolucionarios. Entonces, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Para la industria es bueno, pero para el pueblo a ver qué tanto, ¿verdad? Entonces, luego de este tiempo, de esos 10 años, pues se crea el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el famoso CACIF. Como les digo, yo estoy dando de manera general, pero no vamos a entrar a detalles de todo esto de trasfondo. Pero entonces, actualmente esta es la asociación que está imperando la industria en el país. El CACIF, la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASASGUA, y la Asociación Nacional del Café, que es ANACAFé. Entonces, son 3 grandes asociaciones en donde están las gremiales industriales del país, ¿sí? Aquí se engloban pues los mayores propietarios de todas estas industrias y que tienen pues a su bien estas reuniones en donde tratan de ver por sus intereses, por el crecimiento de las industrias, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad de ellos. Estos 3 nombres son importantes, por favor, más que los anteriores, porque estos son los actuales en la industria del país. Entonces, conociendo sobre la industria, aquí es donde vamos a amarrar los temas que ustedes van a exponer, porque van a hablar de la moral en la industria. Entonces, quiero que conozcan primero la industria de Guatemala para que ustedes lo asocien con los temas que van a tratar. Entonces, aquí vemos a las principales organizaciones que velan por la industria de Guatemala. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora, todo claro. Muy bien, ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué es lo que hace el CACIF? Vamos a encontrar toda una línea de entidades afiliadas. Está la Asociación de Azucareros de Guatemala, la Cámara del Agro de Guatemala, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, la Cámara Industrial de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la Asociación de la Cámara de Finanzas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa y la Cámara de Turismo también. O sea, vemos ahí muchas entidades afiliadas al CACIF. O sea, es una gran asociación. La misión que tiene pues esta asociación es ser una organización representativa del sector empresarial organizado guatemalteco
incluyente, propositiva, moderna y en permanente articulación con los distintos espacios de la sociedad. Para promover un país productivo cuyo crecimiento económico y desarrollo social se fundamente en la economía de mercado, la democracia y el Estado de Derecho. Esa sería la misión, la finalidad del CACIF. Y bueno, todas las entidades que están afiliadas se agrupan en su seno a más de 10 asociaciones, 120 comités gremiales representativas de más de 100.000 empresarios, de los cuales el 75% pertenecen a la pequeña y mediana empresa. O sea, empresas grandes o industrias grandes en el país es apenas el 25%. Lo demás, pues, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto es a manera general lo que se supone que es el CACIF. Ahora, ¿por qué intereses velen y qué intereses políticos tengan? Eso ya es tema totalmente aparte. Como les digo, yo los doy de manera general, sin meterme a ese entorno. Pero bueno, actualmente, pues, esta es la mayor asociación industrial que vela por la industria del país. Dejémoslo ahí. Y pues lo último que hay que hablar de esto, incluso esta información la encontré en la página del CACIF. No crean que es de cualquier lado, es la página oficial de ellos. La historia de la industria en el país está marcada, aquí la di sin tintes políticos al 100% porque hay muchas cosas detrás de la historia de la industria del país. Entonces aquí está de manera general y sin tocar la historia de trasfondo. Créame que la historia de Guatemala está llena de muchas injusticias, de muchas luchas del pueblo y pues bueno, esos 10 años de libertad democrática de 1944 a 1954, para el pueblo fue lo mejor que le pudo pasar a Guatemala. Para la industria no tanto, por ello es que llegó a su fin. Pero bueno, entonces esto es lo que se supone que hace el CACIF. Y finalmente, esto me llamó bastante la atención de su página, ¿verdad? ¿Por qué invertir en Guatemala? Entonces, para que ya lo veamos, de la riqueza, como hablaba con los jóvenes de turismo que les daba la clase de diversidad y recursos naturales, pues Guatemala es uno de los 19 países del mundo que es megadiverso. Solo imagínense esto, son más de 200 países en el mundo y solo hay 19 megadiversos. En esos 19 países se engloba casi el 70% de la riqueza natural del mundo, de la diversidad. Y Guatemala, aunque sea un país pequeño, es parte de esos países megadiversos. Bueno, dejo ese tema ahí, ecológico ahí. Entonces, ¿por qué invertir en Guatemala? Dice, Guatemala, un país con una creciente economía multicultural y bendecido por la naturaleza. Posee una ventaja competitiva debido a su ubicación estratégica al ser un puente natural entre las Américas con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, así como los principales mercados del mundo. Guatemala promueve el libre establecimiento de negocios en el país y su gobierno está comprometido a instituir transparencia y certeza legal para atraer mayor inversión. Reconoce la importancia de transformar a Guatemala en una nación de libre comercio, además de ofrecer numerosos incentivos a la inversión. A ver si no, desde hace cuántos gobiernos que se ofrecen grandes incentivos para que las industrias sigan invirtiendo en Guatemala. Pero bueno, entonces miren, Guatemala cuenta con los recursos naturales, cuenta con la riqueza cultural, la posición estratégica, el acceso a 2 océanos, ser un puente natural entre América del Norte y América del Sur. Entonces, estratégicamente estamos muy bien ubicados y eso le ayuda a la industria, es decir, a la economía del país. Pero bueno, las políticas, si fueran un poquito más abiertas al resto de la población, pues creo que todos podríamos llegar a estar en algún nivel económico más alto, ¿verdad? Pero dejemos hasta aquí el tema. Entonces, esta es la parte de la riqueza del país, lo cual nos permite, pues, agrandar el proceso industrial o el sector económico relacionado con la industria
y la agricultura del país. Entonces, hasta aquí voy a dejar la grabación y pues bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden realizar.